Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión su profesora Ana Belisa Rumiche Silva del curso de Biología de primer año de secundaria va a comenzar esta clase resumiendo todos los temas que hemos visto hasta el momento, hasta la semana 4 para ser exactos. Vamos a comenzar mencionando el primer tema que sería la ciencia y sus divisiones, ¿no? Que es acerca de lo que es la semana 1. Tenemos que la ciencia prácticamente va a ser un sistema acumulativo, metódico y provisional, ¿no? De conocimientos comprobables. Y eso ya lo hemos visto y hemos conversado que sería prácticamente parte de las características. Como vemos acá, sus características van a ser sistemáticas, acumulativas y metódicas. Todo esto se va a resumir, chicos, en que las ciencias van a ser ordenadas, ¿no? Vas a seguir unos pasos que en este caso sería lo que es el método científico, ¿cierto? Va a adquirir conocimientos que ciertos estudiosos ya han tenido a cabo, ¿verdad? Y ellos, sin querer, han utilizado unos pasos, ¿no? Que posteriormente son los que nosotros actualmente conocemos como método científico. Ahora, sus investigaciones vienen a ser también comprobables, ¿no? Que se pueden prácticamente verificar, ¿no? Se pueden experimentar, ¿no? Y después finalmente dar una conclusión. Aquí tenemos que Mario Bunge dividió a la ciencia en dos puntos, ¿no? Los formales y los factuales. Y en sí siguió un objetivo que viene a ser, ¿no? Su método u otros, por ejemplo, o sea, en realidad la ciencia va a ser clasificada de diferentes maneras según los autores, ¿no? Puede ser según su método, sus afinidades, su complejidad, su dependencia, ¿no? Depende del punto de su objetivo. En este caso, las formales también son llamadas ideales y las factuales son llamadas materiales, ¿no? Hay una pequeña diferencia entre ellas en que las formales hacen relación entre signos, en cambio las factuales usan lo que sería la lógica, ¿no? En el caso de las formales se van a demostrar y se comprueban, y las factuales se verifican o tendríamos que verificar lo que es la hipótesis. En el cuestión de las fáticas y las formales he puesto un cuadro aquí que prácticamente hace la diferencia, ¿no? Con unas simples preguntas para ver realmente qué es lo que estudian, cómo lo estudian, cuáles son sus resultados, cómo o qué herramientas son las que utilizan, cuáles son los enunciados formales y finalmente su finalidad, ¿no? Algunas son parecidas, ¿no? Casi iguales y otras van a ser muy diferentes. Aquí tenemos un cuadro de llaves donde ya se ve las ciencias, ¿no? Que estudia cada una de estas divisiones. Las formales estudian lo que es la lógica y las matemáticas. Y las factuales lo que son las ciencias naturales y culturales que ahorita en estos momentos vamos a ver. Entonces, las ciencias naturales van a ser aquellas ciencias que van a tener como objetivo el estudio de la naturaleza siguiendo la modalidad del método científico. Es un método conocido también como un método experimental. Básicamente esta ciencia va a ser ordenada por este método. Ahora, una característica básica de estas ciencias naturales es que se van a encargar estrictamente del estudio de la naturaleza, ¿no? Valga la redundancia, para investigar o tratar de resolver algunos problemas que en ella aparezcan. Las ramas de las ciencias naturales ya habíamos mencionado, una de ellas era biología, la otra era geología,
química y física. Principalmente nosotros nos vamos a dedicar a lo que es biología, ¿no? Ahora, en este cuadro se puede observar un resumen de estas ciencias naturales, ¿no? Tenemos la biología, la física, química, la geología. La biología básicamente va a ser el estudio, ¿no? de los seres vivos en torno a su ecosistema. La física va las interacciones de la materia, la energía, el espacio y el tiempo. En química también se va a focalizar en lo que es la materia, en lo que es composición, estructura, propiedades, cambios que experimentan durante distintas reacciones. Y la geología pues se va a analizar el interior del globo terráqueo, o sea, de la Tierra, ¿no? Ahora, para que lo observen mejor, voy a dejar un tiempito ahí para que lo puedan visualizar. Muy bien. Ahora, como decíamos, estas ciencias naturales van a ser ordenadas por un método científico, ¿no? Como la palabra dice, es un método, sigue unos pasos ordenados. Y aquí es donde yo he visto unas confusiones en las tareas que yo estaba haciendo, ¿no? Les pedí que ordenaran justamente el método científico. Bueno, el método científico en realidad se inicia con lo que es la observación. Tienes que observar, miras detenidamente. Entonces, en la observación he puesto yo un ejemplo, que por ejemplo no dice así. Los científicos se caracterizan por una gran curiosidad y el deseo de conocer la naturaleza. Entonces, cuando un científico encuentra un hecho o un fenómeno que le atraiga, que le interese, entonces lo primero que va a hacer es observarlo con atención. Luego de la atención viene la formulación de la hipótesis que también viene con el problema. O sea, primero te haces la pregunta. Entonces creas tu problema. Y luego de tu problema das como una solución que tú creas conveniente. Entonces ahí es donde se hace la formulación de la hipótesis. Entonces dice, después de las observaciones, el científico se plantea el cómo y el por qué de lo que ha ocurrido y ahí es donde formula su hipótesis. El siguiente es la experimentación. Entonces, después de que tú te hayas planteado tu problema y hayas respondido tu problema con lo que es la hipótesis, vas a hacer la experimentación, vas a comprobar que tu hipótesis pueda ser verdadera o no. Entonces, experimentar consiste en reproducir, observar varias veces el hecho o el fenómeno que se quiera estudiar, modificando las circunstancias que se consideren convenientes. O sea, tú vas a utilizar los medios que necesites para que puedas llevar a cabo aquella experimentación. Luego de que tú ya hayas experimentado y hayas comprobado si la hipótesis fue verdadera o no, luego vas a hacer la emisión de conclusión, vas a concluir y ahí es donde vas a poner si resultó ser cierta tu hipótesis o no. Entonces, la emisión de conclusiones va a consistir en la interpretación de los hechos observados de acuerdo con los datos experimentados. Y luego de tu emisión, vas a hacer la publicación de tu proyecto, o sea, de tu experimentación, de- del problema que tú has hecho. Entonces, vas a publicarlo para que otras personas tengan conocimiento y, bueno, un aporte más a lo que es la ciencia, en este caso la biología, pero puede ser para cualquier tipo de ciencias naturales. Entonces acá hay un cuadro resumen donde vemos que las observaciones, luego se van a hacer las preguntas, luego que va a generar lo que es la hipótesis para luego ser experimentada. Entonces si funciona o no funciona, ahí es donde va a generar una teoría. Y la teoría se genera cuando en realidad tu hipótesis sí sale verdadera, o sea, sí resulta. Y luego esto puede ayudar a más experimentos o que se desencadene más experimentos acerca de lo que tú has observado.
Muy bien. Ahora, con respecto a la biología, no es muy difícil de entender, ¿no? Va a ser el, el estudio de los seres vivos, ¿no? Con la interacción del medio. Ahora, en definición o introducción, vemos que a nivel social el grado de conocimiento de los seres vivos y sus manifestaciones es un indicador del avance de la población humana. Entonces, estos saberes acerca de los seres vivos y su diversidad y su entorno va a ser fundamental para el desarrollo de cualquier cultura o cualquier estudio o lo que tú quieras saber. Muy bien, entonces, en cuestión de término, el término de biología mm, se popularizó con Teviranus y Lamar en el año 1801, con el fin de estudiar lo referente a lo que es la estructura y el comportamiento de los seres vivos. Ahora, etimológicamente van a provenir de dos raíces griegas, eso ya lo hemos visto en la clase pasada, ¿se acuerdan? Bio, vida y logos, estudio. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a ver otra vez esta imagen, que es las ramas de la biología. Vemos que es anatomía, botánica, fisiología, ecología, evolución, etcétera. Ahora, hay ordenado aquí lo que son las ramas en dos, en dos divisiones principales, que eso sí lo he puesto yo en la tarea, ¿no? Le he puesto un poquito de teoría, pero ahora ya lo pongo aquí en este video para que también lo puedan visualizar. Ahora, de acuerdo con el organismo en estudio, van a dividirse en varias ramas. Una de las primeras es la microbiología. Dentro de la microbiología va a estar la parasitología, la bacteriología, la micología y la virología. La parasitología en general va a ser el estudio de los parásitos, la bacteriología de las bacterias, la micología de los hongos y la virología del virus. En este caso, la pandemia se ha desatado por un virus, ¿no? ¿Quién lo va a estudiar? La rama de la virología. Ahora, la botánica es la siguiente rama y la botánica se clasifica en dos grupos, la criptogámica y la fanerogámica. En la criptogámica es aquella botánica que va a estudiar a las plantas sin semillas, que se van a reproducir principalmente por gametos. Sí, sí chicos, hay plantas que se reproducen por gametos. Y la fanerogámica son las plantas con semillas que dan fruto. Y la palinología, bueno, es una rama que va a estudiar al polen principalmente. Ahora, como criptogámica tenemos a las algas, pueden ser micro o macro. Estas son unas algas micro y estas son las algas macro. Helechos y musgos. En helechos tenemos la pteridología y en musgos la briología. En zoología, la zoología principalmente se va a dividir en dos, en invertebrados y vertebrados. Como la palabra lo dice, chicos, invertebrados van a ser aquellos animales que no tienen columna vertebral y vertebrados que sí la contienen. Vamos a ver acá un ejemplo. Entonces, en zoología teníamos invertebrados y vertebrados. Vamos a mostrar unas imágenes. Quiero que observen aquí entomología, malacología, protozoología, herpetología, ictiología, mastozoología, ornitología. Principalmente, estas tres son de invertebrados y estas cuatro de vertebrados. Ahora, aquí tenemos una imagen donde suelen poner varios animalitos que son los que contienen columna vertebral. Y estos son animales invertebrados. Aquí tenemos lo que es la protozoología. Va a estudiar a todos los protozoarios, que son microorganismos. Tenemos a las amebas, paramecium, diatomeas. Las diatomeas son microalgas, pero también a la eulena, a todo lo que son protozoarios, microorganismos. Esta es la malacología, va a estudiar lo que son los moluscos.
todos los moluscos. Aquí tenemos a los mamíferos, que es la mastozoología. Aquí tenemos la ornitología, que va a estudiar a las aves. La entomología, que estudia a todos los insectos, incluyendo artrópodos, arañas. Insectos. Acá tenemos la ictiología, que se dedica al estudio de los peces. Y la herpetología, que estudia los anfibios y reptiles. Y de acuerdo a la materia tratada, tenemos la morfología, que va a estudiar la forma de los organismos, la fisiología, las funciones que realizan los organismos. La histología estudia los tejidos, la citología a las células, tenemos acá unas células sanguíneas, la evolución, ¿no? Cómo ha ido cambiando los seres en el transcurso del tiempo. La evolución tarda miles y millones de años. La genética, principalmente lo que es los genes, ¿no? De dónde proviene la progenie. Ecología, ¿no? Todo el entorno de los seres, ¿no? En donde se desarrolla o interactúa. La paleontología, principalmente los fósiles, y la etología, lo que es el comportamiento de los seres vivos, ¿no? Qué hacen ellos para reproducirse, para llamar la atención, qué es lo que realizan, cómo cuidan a las crías, cómo se relacionan en... Muy bien, chicos, entonces hasta ahí ha sido el resumen de la clase de biología para primero de secundaria. Nos vemos para la siguiente semana. Cuídense mucho, un abrazo virtual y bueno, un excelente día.